A quien no le ha pasado, ¿eh? Estás ahí en una videollamada súper importante, quizá presentando algo a un cliente o explicando un punto clave al equipo, y de repente, ¡pum!, se congela la imagen. Uf, sí. Un clásico. O el chat se llena de notificaciones viejas, justo cuando necesitas concentrarte al máximo. Es esa frustración con Microsoft Teams que parece, bueno, el pan de cada día en muchas oficinas. Totalmente. Y eso nos lleva directo al tema de hoy, a esa frase un poco fuerte que anda dando vueltas. Si usas Microsoft Teams, estás acabado. ¿Será mucho una exageración o hay algo de verdad ahí? Es una frase potente, sí, sin duda. Pero más allá del golpe de efecto, capta un sentir real, ¿no? Basado en un montón de quejas, de experiencias que la gente cuenta. Claro. Y más si pensamos en la escala que tiene Teams. Estamos hablando de, bueno, más de 300 millones de usuarios activos al mes para este 2025. Es una cifra enorme. Muchísimo. Y como está tan metido en Office 365, bueno, termina siendo la opción por defecto, casi obligatoria, para un montón de empresas en todo el mundo. Justo por eso, porque está en todos lados, la idea de esta charla es meternos de lleno en esas quejas que se repiten, las que detallan las fuentes que estuvimos viendo. Ajá. La lentitud que se siente, las dudas sobre la privacidad, si es fácil de usar o no. Queremos entender qué hay detrás de todo eso. Claro. Vamos a ver los datos, los estudios que se citan, las anécdotas que lo ilustran, todo sacado de los materiales que tenemos. La idea es presentar la info como viene, sin ponernos de un lado ni del otro. Exacto. El enfoque es ese, analizar esas supuestas desventajas usando solo la evidencia que está en las fuentes. Por ejemplo, se habla de análisis de latencia, de estudios comparativos, cosas que hacen centros de investigación o consultoras tipo Gartner, Forrester, que comparan usabilidad. Así que vamos a ir por partes. Rendimiento, privacidad, facilidad de uso. Bien. Y después, bueno, compararlo un poco con las alternativas que andan fuerte ahora en 2025. La meta es ofrecer una mirada informada, con matices, basada solo en los datos que tenemos a mano. Perfecto, me parece genial. Arranquemos entonces. Empecemos por lo que parece ser el primer dolor de cabeza para muchos. El rendimiento, la lentitud. ¿Por qué esa sensación de que las llamadas a veces se ven mal o que la aplicación misma se siente pesada, como que te frena todo? Sí, es una de las críticas que más aparece en el material, sin duda. Las fuentes juntan un montón de reportes de usuarios, por ejemplo, de foros como Reddit. Ajá. Ahí la gente cuenta que se les demora en cargar archivos, que tardan en abrir la aplicación o que se les corta la videollamada. Y lo interesante es que dicen que les pasa incluso teniendo buena conexión, fibra óptica y todo. O sea que no es solo un tema de internet. Parece que no. No parece ser solo el ancho de banda el problema. Entiendo. Y bueno, parece que no son solo quejas anónimas. El material trae una anécdota bastante graciosa, digamos. ¿Ah, sí? A ver. Cuenta de un colega que estaba compartiendo pantalla en una demo clave con un cliente. Y justo en el momento importante, ¡trac!, se le congela la pantalla. Pero no en blanco, mostrando un meme de un gato. No me digas. Sí, un meme que había quedado de una presentación interna. Lo increíble, según la anécdota, es que el cliente se lo tomó como, no sé, humor intencional, como algo relajado, y parece que ayudó a cerrar el trato. ¡Qué suerte tuvo! Pero bueno, más allá de lo cómico, ilustra eso, ¿no? La falta de estabilidad, de predictibilidad que las fuentes le achacan a la plataforma. Claro. Y esta sensación de lentitud no es solo algo subjetivo. Hay datos concretos en el material. Citan un estudio de 2023 de la Universidad de California que salió en una revista de software. Y este estudio comparó varias herramientas y concluyó que Teams puede llegar a consumir, ojo, hasta un 40% más de memoria RAM que otras como Slack. Sobre todo si la usas por un buen rato, más de media hora, ponele. Un 40% más de RAM. ¡Wow! Es un montón. Eso explica por qué algunas compus, las que no son tan nuevas, parece que se arrastran cuando Teams está a full. Exactamente. Ese consumo alto de recursos tiene consecuencias directas. Las fuentes también hablan de reseñas en plataformas como G2, donde la gente evalúa software. Sí. Y ahí mencionan que Teams puede hacer que las máquinas más viejitas anden hasta un 25% más lentas en general.
Así que lo que vemos sugiere que no es una molestia nomás. Se traduce en una experiencia más lenta, sobre todo en equipos más antiguos, y eso puede afectar a mucha gente en las empresas. Y el impacto parece que va más allá de la velocidad de la compu, ¿no? Totalmente. El material relaciona estos temas técnicos con el bienestar de la gente. Mencionan un estudio del MIT del 2024 sobre la fatiga digital. Fatiga digital. Sueña conocido. Y este estudio vincula directamente esas latencias, esos microcortes en la comunicación y los problemas de rendimiento en general con un aumento medible del estrés en equipos remotos. Hablan de hasta un 15%. ¿Un 15%? Sí, esa espera chiquita, pero constante, que se te corte el flujo, sentir que la herramienta no responde. Todo eso suma a una fricción que, acumulada, desgasta. De gran hermano corporativo, ¿no? Mencionan puntajes de productividad, seguimiento de la actividad. ¿Qué tan real es esa preocupación, según lo que leímos? Es un terreno complicado, sí, y las fuentes le dan bastante espacio. Hay documentos, como un artículo de Wired, que es del 2020, pero lo actualizaron en 2025, que se meten a fondo en cuántos datos y qué tipo de datos junta Teams. Ajá. Y no es solo cuánto tiempo estás en reuniones o si contestas mensajes. Las métricas pueden ir más allá, ¿eh? Intentan medir niveles de actividad o hasta distracción. ¿Cómo sería eso? Bueno, según el artículo podría incluir seguir cuántos clics haces, las pausas cuando escribís en el chat, con qué frecuencia interactúas. Y Wired llega a mencionar la posibilidad de analizar expresiones faciales con inteligencia artificial usando la cámara. Análisis de expresiones faciales. Suena a ciencia ficción o a pesadilla. Suena fuerte, sí. Aunque lo presentan como algo en desarrollo o potencial, la sola idea genera muchísima controversia, claro. Ética, de privacidad. Ni hablar. Y estas métricas y el monitoreo, bueno, levantaron muchas críticas de activistas y defensores de derechos laborales, según las fuentes. Pero no es solo percepción, ojo, el material también cita informes técnicos. ¿Informes técnicos? Sí, como uno del InfoSec Institute, que lista 8 vulnerabilidades clave que encontraron en Teams hasta ahora. Y esto no es sobre monitoreo, sino sobre seguridad pura y dura. Entiendo. Problemas con accesos, permisos medio flojos, que según ellos podrían facilitar que entre malware o que alguien acceda a info sensible sin permiso. Sobre todo cuando entra gente de afuera, invitados a reuniones o equipos. Y esta mezcla de monitoreo y posibles fallas de seguridad tuvo consecuencias reales. ¿Pasó algo? Sí. Las fuentes documentan casos legales. Mencionan uno concreto en Europa. Una empresa multada con 1.2 millones de euros en 2024. Una multa importante. Sí. Bajo el RGPD, la Ley de Protección de Datos Europea, que es súper estricta, fue por usar mal y de forma excesiva las funciones de monitoreo de Teams sobre sus empleados. Lo consideraron una violación a su derecho a la privacidad. Es un antecedente que marca la cancha, ¿no? Muestra las implicaciones legales serias que pueden tener estas herramientas si no se usan con cuidado y transparencia. Los administradores de una empresa pueden llegar a ver bastante detalle. Leer chats privados. ¿En serio? ¿Chats privados? Bueno, eso normalmente necesita permisos especiales y queda registrado, ¿no? Pero técnicamente se puede. También ver reacciones a mensajes, monitorear participación en canales y hasta tener métricas del nivel de engagement de alguien, a veces en tiempo real. Impresionante. Microsoft dice que esos datos no los usan para publicidad y que el acceso está controlado. Claro. Pero la capacidad técnica está ahí, y eso es lo que preocupa. Las fuentes hasta mencionan que hay una opción de modo privado en Teams, pero enseguida dudan si realmente sirve para ocultarle cosas a los administradores internos. Hay como una desconfianza de base ahí. Entendido. Cubrimos rendimiento y privacidad. Vamos al tercer pilar de las quejas que marcan las fuentes. La usabilidad. ¿Es Teams tan complicado de usar como dice alguna gente? El material lo pinta a veces como un laberinto. ¿Sí? Dicen que la curva de aprendizaje es larga para los nuevos y que manejar los chats, archivos, notificaciones se puede volver un caos rápido. Usan una analogía muy gráfica: intentar organizar una fiesta multitudinaria dentro de un armario. Sí, esa analogía, aunque graciosa, capta bien esa sensación de agobio, de desorden, que algunos usuarios expresan según las fuentes. Y no son solo ideas vagas, ¿eh? El material menciona limitaciones y características concretas que ayudan a esa dificultad. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, citan un informe de ClickUp de 2025 que marca un límite técnico, máximo 200 canales estándar por equipo.
¿Solo 200? Suena mucho, pero para empresas muy grandes o proyectos muy complejos, con muchos subequipos y temas, ese límite puede quedarse corto y te obliga a armar estructuras de equipos medio artificiales. Claro, me imagino. ¿Qué más dicen las fuentes de la usabilidad? El mismo informe de ClickUp dice que el sistema de permisos, aunque es potente, a veces se siente muy rígido o complicado de configurar. Y eso, según sus datos, frustra como al 30% de los usuarios, gente que necesita más flexibilidad para colaborar rápido sin tener que pedirle permiso a cada rato al de sistemas para tocar un archivo o un canal. Qué molesto eso. Y otro punto es cuánto tiempo tardas en sentirte cómodo con la herramienta. Según encuestas académicas que juntaron en plataformas como Sudoku, las fuentes dicen que más o menos el 40% de la gente, estudiantes y profesionales, tardaron varias semanas, no días, en dominarla bien y sentirse eficientes. ¿Semanas para dominar algo que usas todos los días? Eso debe pegar en la productividad al principio, ¿no? De un empleado nuevo o un equipo que recién empieza. Exacto. Y hay otro factor importante que afecta cómo la usas. Necesitas una conexión a Internet estable sí o sí. Ah, claro. Un análisis que citan de la UNAM, de su parte Educatic, remarca cómo todo, la funcionalidad y la productividad, se puede ir al piso si la conexión no es buena y constante. Muchas funciones clave, como sincronizar archivos al toque, editar documentos entre varios, o hasta que carguen rápido los chats, dependen totalmente de esa conexión. Y eso es un problema si estás en un lugar con internet irregular. Bien. Dibujamos un panorama con desafíos claros en rendimiento, privacidad y usabilidad, siempre según lo que dicen las fuentes que vimos. Pero bueno, no todo es palo. El material también mira para el otro lado, las alternativas a Teams que hay y que se ven como buenas opciones para este 2025. Efectivamente, es clave tener la foto completa del ecosistema de herramientas. Basándose en comparativas y rankings de plataformas como Captera y TrueConf de este año 2025, las fuentes perfilan algunas de las principales que le compiten a Teams. ¿Y cuáles son esas alternativas que sobresalen, que ofrecen distinto? La primera que mencionan mucho es Slack. Su punto fuerte, según las fuentes, sigue siendo la interfaz, que en general se considera más intuitiva, más amigable, más parecida a una app de mensajería moderna que a una suite corporativa pesada. Sí, tiene esa fama. Además, remarcan mucho su ecosistema de integraciones. Se conecta con un montón de otras apps y servicios. Y acordate del estudio de California que dijimos antes. Sugería que Slack consume menos recursos, como la RAM, que Teams. Cierto. En valoración, consultoras como Gartner le dan buena nota en usabilidad, un 4.5 sobre 5 en algunas revisiones que citan. Y una función específica que destacan es Huddles. Huddles. Sí. Es para armar llamadas de audio rápidas, espontáneas, como si pasaras por el escritorio de un compañero a preguntarle algo rápido. Suena más ágil, sí. Quizás más para comunicación rápida. ¿Qué otra alternativa importante nombran? Después está Zoom. Que bueno, empezó siendo sobre todo para videollamadas, pero evolucionó a una plataforma más completa, Zoom Workplace. Ajá. Su fuerte histórico, la calidad y estabilidad del video, sigue siendo clave según las fuentes. Citan análisis de herramientas como MeetGeek que decían que en 2025 Zoom tuvo como un 20% menos de caídas o cortes de llamadas que Teams. Un 20% menos es bastante diferencia. Sí, y además le metieron fuerte a funciones con inteligencia artificial, como hacer resúmenes automáticos de las reuniones, identificar puntos clave, tareas, y sus breakout rooms, las salitas para grupos chicos, siguen siendo muy valoradas para talleres o trabajo en equipo. Zoom parece que se afirma en video y le suma IA. ¿Y la tercera gran alternativa sería? Google Workspace, la suite de Google que tiene Meet para vídeo y Chat para mensajes. Su ventaja principal, según el material, es cómo se integra de forma nativa y súper fluida con todo lo demás de Google. Drive, Docs, Sheets, Calendar. Claro, si ya usas todo Google. Exacto. Para las empresas que ya dependen mucho de esas herramientas, la sinergia es muy potente. Y además, tiene una opción gratuita bastante completa para equipos chicos o para empezar. Bien. Las fuentes también mencionan análisis, por ejemplo, de Acel.ai, que elogian cómo Google usa la IA de forma colaborativa para romper silos de información entre apps y que sea más fácil encontrar el conocimiento compartido. Una de las fuentes usa una analogía interesante. Pasar de Teams a Google Workspace puede ser como cambiar un auto confiable, pero más viejo, por un Tesla.
Más integrado, más fluido, con funciones inteligentes ya adentro. Una comparación fuerte, sí. ¿Hay alguna otra mención de alternativas quizá menos conocidas? Sí, nombran brevemente un par más. Por un lado, Mattermost. Se destaca porque es de código abierto. Ah, interesante. Claro, eso significa que las empresas pueden instalarla en sus propios servidores si quieren. Tienen control total sobre los datos y la privacidad, que es un punto súper relevante por las preocupaciones que hablamos antes. Totalmente. Y por otro lado, mencionan ClickUp, que se vende distinto, no solo como comunicación, sino como una plataforma todo en uno. Busca juntar gestión de proyectos, documentos y comunicación en un solo lugar. Compite más en el terreno de la gestión del trabajo completa. Queda claro que hay variedad, opciones para distintos gustos y necesidades. Sin duda. Y el consejo clave que se saca de leer las fuentes es la importancia de evaluar bien, con cuidado, qué necesita realmente cada equipo o cada empresa, antes de elegir una herramienta. O más importante aún, antes de meterse a una migración. Claro. Hay que pensar en el tamaño del equipo, la plata disponible, cómo se colabora más, al mismo tiempo o cada uno a su ritmo. Si necesitas que se conecte con otras herramientas que ya usás, hay que poner todo en la balanza. No hay una solución mejor para todos. La herramienta correcta depende del contexto. Excelente. Entonces, si intentamos resumir lo que vimos, basándonos en el material, desgranamos los puntos flojos que varias fuentes le ven a Microsoft Teams. Hablamos de problemas de rendimiento, apoyados por estudios que marcan más consumo de RAM, impacto en equipos viejos y hasta una relación con más estrés laboral. Analizamos preocupaciones serias de privacidad, Sí. por los datos que junta, lo que pueden monitorear internamente, las vulnerabilidades de seguridad que reportaron y hasta casos legales como multas por el RGPD. Y al final, tocamos las quejas de usabilidad. La curva de aprendizaje, manejar la información, algunas limitaciones de estructura. Exactamente. Y por el otro lado, vimos que el mundo de las herramientas de colaboración es amplio y ofrece alternativas fuertes como Slack, que destaca por su interfaz y agilidad, Zoom Workplace, potente en video e IA para reuniones, y Google Workspace, con su integración fuerte en el ecosistema Google, cada una con sus pros y sus contras, claro. La visión general que parece salir de todas las fuentes es entonces bastante equilibrada. Por un lado, se nota que reconocen que Teams tiene puntos fuertes claros. El más obvio es cómo se mete de lleno con todo el mundo de Microsoft Office 365. Sin duda. Para muchas empresas que ya están en ese ecosistema, esa integración es una ventaja de operación y de costos difícil de pasar por alto. Pero, al mismo tiempo, las fuentes advierten consistentemente que ignorar las debilidades que documentan las que hablamos puede tener un costo real. Un costo tangible, sí. Un costo en productividad que se pierde, en más estrés y fatiga digital, y al final en el bienestar general del equipo. Así es. El mensaje de fondo que parece dejar el material no es tanto que si usas Teams estás acabado, esa frase del principio era más un gancho, ¿no? Claro, más provocadora. Más bien, la idea es que, con esta info sobre la mesa, los pro, los contras documentados, las alternativas que hay, los equipos y las empresas pueden pararse a pensar críticamente si la herramienta que usan hoy realmente les sirve, si encaja con su forma de trabajar, o si quizás valdría la pena explorar activamente otra opción a mediano o largo plazo. Ahora, decidir cambiar una herramienta tan central como la de colaboración principal no debe ser fácil. Me imagino que las fuentes también hablan de los desafíos de una migración así. Correcto. Sería raro no considerar los obstáculos reales. El material tiene una parte sobre los retos pendientes de una posible migración. Menciona principalmente 3. Primero, la clásica resistencia al cambio de la gente. Sí. Uno se acostumbra a sus herramientas, hasta con sus mañas. Según análisis de Forrester que citan, los equipos pueden necesitar entre 2 y 4 semanas de adaptación fuerte para sentirse cómodos y productivos con una nueva plataforma principal. 2 a 4 semanas. Es un tiempo. Segundo, los costos. No solo pagar las nuevas licencias, si es que hay, sino también el costo del tiempo que lleva migrar, configurar, capacitar a la gente. Aunque acá el material lete un contrapunto. A ver. Cita estudios, como uno de McKinsey, que sugieren que lo que podés ganar en productividad y ahorrar en tiempo a largo plazo con una herramienta más eficiente puede compensar y hasta superar la inversión inicial. El clásico cálculo de inversión contra retorno. Y el tercer reto. El tercero es la seguridad y manejar los datos durante y después de la migración.
Cambiar de plataforma implica mover info sensible, rearmar permisos, asegurarse de que la nueva herramienta cumpla las políticas de seguridad de la empresa. Fundamental. El material subraya que ninguna herramienta es 100% segura por sí sola. La seguridad depende muchísimo de configurarla bien, tener políticas claras y, sobre todo, capacitar siempre a los usuarios en buenas prácticas digitales. La migración es una chance para reforzar eso, pero también tiene riesgos si no se hace bien. Tiene toda la lógica. Son cosas clave a pensar en cualquier decisión de tecnología para una empresa. No es solo elegir la que tiene las mejores funciones en el papel. Exacto. Y para ir cerrando nuestra exploración, las fuentes nos dejan con una pregunta abierta, una reflexión mirando al futuro. Dale. En un momento donde la inteligencia artificial, sobre todo la generativa y colaborativa, esa IA que puede crear contenido y meterse en los flujos de trabajo para ayudar a colaborar de formas nuevas, avanza a una velocidad increíble. Sí, es impresionante. La pregunta es, ¿va a lograr Microsoft Teams evolucionar lo suficientemente rápido y bien como para meter estas nuevas capacidades de forma que de verdad potencien la colaboración humana? ¿O corre el riesgo de quedarse atrás comparado con alternativas que quizás nazcan más ágiles, más enfocadas en IA, o simplemente más innovadoras en cómo usan esta tecnología para resolver los problemas de colaboración del futuro? Una pregunta súper pertinente y sí provocadora. Deja la puerta abierta a ver cómo sigue esta carrera tecnológica en los próximos años. Precisamente. Es una invitación a mantener una mirada crítica, a observar cómo evoluciona este espacio que cambia tanto. Porque al final del día, la idea debería ser que la tecnología de colaboración nos sirva a nosotros, ¿no? Que facilite el trabajo, la conexión, la creatividad. Que sume, no que reste. Exacto. Y no al revés, que se convierte en otra fuente de fricción o de estrés. Y bueno, con esa reflexión final, cerramos nuestro análisis detallado de hoy basado en el material que teníamos.